Muy buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a una edición más de este su programa Temas de Fe y de Familia. Estuvimos algunas semanas fuera del aire, pero nuevamente estamos por aquí con el favor de Dios. En esta ocasión tenemos una invitada a la que yo aprecio enormemente, una exalumna mía de la universidad, la licenciada Melissa Gutiérrez de Velasco. Melissa, hola maestro. Gracias por acudir. Créanme que de verdad, Melissa es una abogada muy ocupada. Le estuve insistiendo por algunas semanas y bueno, gracias a Dios que pudo venir, tuvo un espacio libre hoy y aquí nos está visitando. Bueno, pues vamos a empezar con el pie derecho. Ahorita voy a decir el tema. Y el pie derecho es la oración. Los invito a que si tienen una Biblia en casa, busquen el Salmo 19. Vamos a hacer el verso del 7 al 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues los mandatos del Señor son justos. ¿Qué mandatos de Dios conoces, Melissa? Pues los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Partiendo de ahí. Bueno, antes que nada, hola, buenas tardes. Hola a todas y a todos. Los 10 mandamientos, querido maestro, que han sido precepto de vida o deberían ser precepto de vida, guía de vida para todos. Así es. Fíjate que, de acuerdo a la historia, los 10 mandamientos fue la constitución política del pueblo hebreo. Así es. 10 líneas fueron toda una constitución política. Y bueno, pues es la constitución personal, pero también está repartida en todos los preceptos de la ley: no mates, no robes, no mientas, no defraudes, etcétera, ¿verdad? Que de acuerdo a la filosofía que un día estudiamos son imperativos categóricos, ¿verdad? Así como es. los dominó Manuel Kant. Bueno, pues el programa de hoy, querido auditorio, es acerca de la justicia familiar y el abogado católico. Obviamente que invité a un abogado que profesa esta religión católica, muy comprometido con la práctica y con todos los valores que la circundan: honestidad, lealtad, servicio, generosidad. Y pues vamos a empezar por conocer a nuestra invitada para que el público, ustedes, la conozcan. ¿Cuál es tu profesión, Melissa? Yo soy abogada litigante. Las materias que litigamos en el despacho es prioritariamente la materia familiar, la justicia familiar, derecho mercantil, derecho contractual, amparo, derecho civil y derecho laboral. Son las materias cuyos servicios jurídicos ofrecemos en el despacho. Sé que tienen una razón social, ¿la puedes mencionar? Sí, nosotras somos abogadas asociadas. O sea, que Gutiérrez de Velasco y Marmolejo. Ah, muy bien. Qué bueno. Pues cada día le vamos dando a la sociedad el lugar que le merece y que le corresponde a las damas, a las señoras, a las señoritas, en general a las mujeres. Y qué bueno, ¿verdad? Porque pues yo egresé de la universidad ya va para 50 años. Ah, maestro. Y en el foro de litigantes yo creo que había 2 en Celaya. Claro, te hablo de hace 40, 50 años. Y qué bueno que hoy cada vez más cunde el género femenino o el sexo femenino en el litigio. Melissa, ¿de dónde egresaste? Yo egresé, la licenciatura la estudié en la Universidad Lasallista Benavente, aquí en Celaya, Guanajuato. Sí, tuve el honor de haber sido su catedrático por allá en aquellos ayeres. ¿En qué año egresaste, Melissa? Yo egresé en el año 2001. 2001, ay, sí, caramba, soy generación 1996-2001. Ya. Que ya tienes 23 años en el litigio. 23 años. Así es. Bueno, pues déjenme decirles que Melissa, pues la conocí desde la universidad y tuve el grato privilegio de conocerla en su labor no solo de estudiante, sino en su trabajo paralelo, que lo hacía con mucho gusto y con mucha vocación, que era el de la locución.
Háblanos un poquito de esta labor que tenías antes. Bueno, pues fue muy circunstancial que yo terminara de locutora de radio. Estamos hablando del año 1998, 1999 aproximadamente. Yo empezaba el tercer semestre de la carrera de Derecho y fue debido a una situación familiar muy dolorosa. Tras el fallecimiento de mi mamá era un fuerte pilar económico en la casa, a la par que mi papá. Pero cuando fallece mi mamá, nos vemos todos en la necesidad, mis hermanas, yo y mi hermano, de buscar trabajo para poder ayudar económicamente a mi papá. Y el trabajo que yo encontré en aquel entonces que estaba disponible, pues era un trabajo de locutora de radio. Me acuerdo que fue en mayo de 1997 que salió un anuncio comercial en la radio donde estaban convocando a una audición y acudí. Fui la segunda en llegar en puntualidad. La primera fue Almendra Torres, me acuerdo perfecto, que se quedó como locutora titular. Y yo inicié como locutora, pero suplente, que suplía los días de descanso y ausencias de los locutores titulares. Entonces, así fue como obtuve ese trabajo. La realidad es que la razón por la cual me dediqué a la locución durante mi carrera, pues fue por cuestiones económicas. Claro. Durante mi trabajo en esa estación de radio era Estéreo Digital 99.3 en FM. Y lo que me decía todo el mundo es, pues si aquí ya tienes un trabajo y ya estás iniciando una carrera y ya estás adquiriendo experiencia, deja la licenciatura en Derecho y cámbiate a la carrera de Comunicaciones. Y a mí me costaba mucho trabajo, llegó un punto que llegué a cansarme de tener que explicar que aunque me encantaba y lo disfrutaba, era muy curioso y yo quería continuar estudiando Derecho. Así que trabajé toda mi carrera siendo locutora de radio. Finalmente obtuve ser titular del horario nocturno de las 7 de la noche a las 12 de la medianoche y tenía un programa de radio muy heavy metalero. A mí me encanta el rock, me encanta el metal en todas sus expresiones. Y fue un programa de radio muy raro, muy extraño, muy progresivo para esas épocas aquí en Celaya, para ese tiempo. Hicimos muchas cosas. Ese programa de radio sacudió mucho en la ciudad. Hicimos grupos, no nos dejaban poner la música porque la música era tachada como música de mala influencia para la juventud, pero nosotros quisimos darle un tinte artístico, un tinte cultural y formamos grupos de chavos y chavas dedicados a la pintura, que formaban también sus propias bandas de rock. Hicimos cosas artísticas, culturales muy padres. Se hizo un movimiento no solamente musical, no en torno al metal, sino también a la literatura, a la poesía. Y mientras yo estaba en mis programas de radio, yo estaba estudiando para mi examen de Derecho Procesal Civil, que el siguiente día lo tenía con mi maestro. Así fue como acabé la carrera. Y al acabar la carrera, me dediqué a lo que yo sabía que era mi verdadera vocación, que era el derecho. ¿Y ya no seguiste? No, tuve muchas propuestas, muchas ofertas para continuar, tanto en televisión, en cadenas aquí en Celaya, incluso de Guadalajara, también se disparó las redes sociales, se dispararon los programas también en línea. Todavía hace 2 años recibí por ahí algunas propuestas, pero me gustaría, pero tendría que pensarlo y tendría que ser una línea muy, muy específica. Que la línea se ajustara a ti más que tú a la línea. Sí, exacto. Sí, siempre han sido propuestas de ajustarme ya a formatos de programas ya establecidos que no me han convencido. Y pues a mí lo que me gusta es ser litigante. A mí me apasiona el derecho y me encanta mi labor Bueno, pues eso habla de la vocación. La justicia es una vocación, es un llamado. La propia Sagrada Escritura dice: Dios ama la justicia y ama el derecho. Así es. Dios es la justicia. Así Entonces, es. pues, qué bueno, ¿verdad? Para pasar a otro pequeño subsegmento, ¿por qué no nos complaces con algo? ¿Alguna frase que decías tú en la radio en aquel entonces? A ver, Melissa, acuérdate de esa parte. No me acuerdo, maestro. Yo, pues en aquel entonces
había negocios específicos en Celaya o en Querétaro que elegían la voz titular de todos sus anuncios comerciales. Era la voz de la Nissan, de todos sus anuncios comerciales, pero también era la voz de un table, maestro, aquí en Celaya. Era la verdad, ¿cómo se llamaba? Que estaba en el Boulevard. También era la voz titular de todos sus anuncios comerciales. Creo que en aquel entonces era el único. Entonces quiere que le agregue una frase de... Sí, de lo que quieras. No me acuerdo, maestro. O de la identidad del programa. El programa que yo tenía se llamaba Galería Nocturna. Fue lo único que no me permitieron elegir el nombre, pero después ya lo dotamos de identidad, ¿no? Al principio, cuando se presentó el nombre, me presentaron el nombre del programa, me dijeron, ¿quieres el programa? Me corrieron 20,000 veces. 20,000 veces me corrieron de la radio porque la música no era buena influencia para la juventud en Celaya. Pero también los que escuchaban el programa me hacían volver y hacían que me recontrataran. Y cada vez que regresaba obtenía mayores beneficios para el programa, hasta que logré el programa de Galería Nocturna, que empezaba a partir de las 10 de la noche y terminaba a las 12 en punto, y lo que poníamos era puro heavy metal. Death metal, black metal y todo el metal posible, y también música electrónica y demás. Y tenía invitaba a chavos, a fanáticos que vinieran a hablar de sus bandas musicales, pues qué mejor que un fanático para que te explique la música de una banda en específico, su trayectoria y su significado. Entonces trascendió muchísimo ese programa y pues, pero lo disfruté mucho, pero a mí me quedaba claro que era un medio para poder pagar mi carrera universitaria. Bueno, pues nos quedamos en... ¿Por qué no es la introducción que hacías al inicio de tu programa? Siempre empezábamos con una canción de Gustavo Cerati, que era un cover de esta banda del que era vocalista Sting. De Police, se llamaba Tráeme la Noche, fue la versión en español que hizo Gustavo Cerati. Siempre lo empezábamos con esa y siempre terminábamos el programa a las 12 en punto. Y para terminar el programa siempre decía, ya es hora en que las manecillas voltean hacia la luna. Y terminábamos con la canción de Carmina Burana. Y con eso terminábamos siempre el programa a las 12 en punto. Y después le seguía el himno nacional. Y voy a hacer una confesión porque yo sé que no hay multas retroactivas. Pero la ley impone a la ley que controla los medios de comunicación, la radio y la televisión, que tienes que acabar a las 12 en punto con el himno nacional y ahí cierras transmisión. Pero solo pocos saben que acabando el himno nacional volví a abrir micrófono. Y pues ya, maestro, lo voy a confesar, a lo mejor no voy a ser la invitada que usted quería y deseaba, pero es la que le tocó. Pues hacíamos protestas, chinga su madre, no sé qué, el gobierno y así, cosas así. Y, brevecito. Claro. Y era un secretito que teníamos muy poquitos que se quedaban escuchando el programa hasta el himno nacional, y por curiosidad se empezó a correr la voz, muchos no lo creyeron y también sabían que no podía como decirse porque me iban a multar y me iban a sacar del aire. No, y además podían sancionar a la radiodifusora. Así es. Para quien no sabe, hay censores de la Secretaría de Gobernación que siempre están al pendiente de todas las radiotransmisiones. Antes lo hacían en físico, había personas que se dedicaban a eso, hoy lo hacen a través de inteligencia artificial. Entonces, pero déjenme decirles algo, ¿por qué toqué el tema de la radio? Porque tal vez allí comenzó ese proceso de conversión de Melissa. Ella me apoyó difundiendo música católica, ¿te acuerdas? Sí, usted me entregó un disco compacto de música rock. Ajá, de heavy metal, pero católica. Sí. Entonces, cuando usted me lo propuso, yo dije, maestro, ¿cómo cree? Yo no puedo poner música católica en mi programa. Te excomulgan me van a excomulgar mis fans, mis radioescuchas. Me dijo, Melissa, dale una oportunidad, te va a gustar, va a quedar con tu formato y no sé qué. La verdad es que al principio estaba yo muy incrédula y dije, no, pues le va a dar en la torre a toda la imagen de mi programa, pero lo pusimos y funcionó. Estuvo bien, la verdad es que no hubo reclamos ni quejas, pudo encajar. ¿Te sentiste satisfecha? Sí, estoy muy contenta. Fue una etapa muy importante de mi vida. Déjenme decirles, ya para despedir este primer segmento,
que la música era de los misioneros servidores de la palabra, que es el instituto a donde yo pertenezco, y pues nos dedicamos a la evangelización por todos los medios, teatro, televisión, radio, etcétera, publicaciones, revistas, libros. Y entonces, pues Melissa fue una gran colaboradora para la evangelización, pues pasando esta música para su público. Y espero que a lo mejor alguien del público se haya convertido al catolicismo solo por escuchar esta música. Estimado auditorio, les pido que me acompañen a un breve intermedio. Tenemos un mensaje de identidad del programa y pues no le den touch a la pantalla, aguántense tantito y enseguida regresamos. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos nuevamente a este su programa Temas de Fe y de Familia. Gracias por continuar. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema de la justicia familiar y el abogado católico. Ya nos comentaba hace un ratito Melissa acerca de todo este trayecto que tuvo antes de llegar a la práctica del derecho. El practicar el derecho como litigante no es nada fácil, porque primero hay que no solo formarse, sino hacerse una reputación, tener una fama y por supuesto seguir estudiando después de la universidad. ¿Qué es la justicia familiar, Melissa? Sí, la justicia familiar yo la considero, querido maestro, todo este conjunto de preceptos normativos, principios, no solamente lo que encontramos escrito en las leyes, sino también todos estos principios que nos anteceden a todos, que anteceden a las leyes, son máximas humanas, son principios de vida que justifican y que todavía permiten que se erijan las instituciones de la familia. La verdad, la justicia a través de la institución de la familia. La justicia familiar para mí no es otra cosa más que llevar a tribunales un caso en concreto, un caso práctico, pero para resolver desde la raíz la problemática familiar a través de la aplicación de normas jurídicas que pueden ser escritas o pueden ser principios o máximas. En Guanajuato existen tribunales especiales o especializados en materia de justicia familiar. Así es. A partir del 2013 se establece en el estado de Guanajuato el sistema de justicia de oralidad familiar. Se crean y se abren tribunales especializados en materia familiar. Entonces nosotros contamos con una garantía de impartición de justicia en los jueces porque ya están especializados en materia familiar, ya no solamente son jueces civiles, son jueces civiles especializados en materia familiar. El derecho familiar debe tratarse con mucha conciencia y con mucha sensibilidad porque la materia de los juicios no son las cosas, no es el patrimonio, no es dinero, son seres humanos y son vínculos, son los vínculos entre los miembros de una familia. Entonces hay que identificar bien la problemática y ver si la problemática amerita un juicio hasta sus últimas instancias o vamos a apostarle a permanecer unidos a los miembros de la familia, a establecer todo lo que se pueda, todas las estrategias para que puedan permanecer los miembros de la familia unidos y resolver su conflicto familiar. O sea que en lo que pudiera parecer realmente un lugar donde se pelean las personas, más bien debe ser un lugar para buscar la conformación y la consolidación de la familia. Así es. Decías hace ratito que son tribunales especializados. Así es. Entiendo entonces que los jueces tienen una formación pues concienzuda de su actividad. Así es. Los jueces en materia familiar no solamente son abogados, no solamente han cursado y aprobado satisfactoriamente una carrera judicial, no solamente se ganaron su título o su base de jueces, sino además son jueces especializados en materia familiar. La materia familiar implica, entre muchas otras cosas, identificar y conocer dos principios muy importantes: el principio de interés superior de la infancia y la perspectiva de género. Entiendo que casi todos tienen una maestría en justicia familiar a través de la escuela judicial, ¿no? ¿O no? No lo sé, maestro. Algunos lo tienen, algunos no. En la Escuela de Investigación Jurídica
del Poder Judicial del Estado de Guanajuato está la maestría en Derecho Familiar, pero creo que esa se aperturó apenas hace 3 años, 4 años, pero antes estaba la maestría en Derecho Procesal Judicial. Y esa maestría yo la cursé también ahí en la escuela y había jueces. Lo que sí creo es que lo que sí estoy muy segura, no sé de los posgrados de los jueces especializados en materia familiar, pero lo que sí sé es que estos son jueces capacitados a través de cursos, a través del Poder Judicial, a través de talleres para la impartición de justicia familiar. Eso sí es seguro. Sé que el propio Tribunal de Justicia del Estado capacita no solo a los jueces. Yo sé que no sé, tal vez cada 2 o 3 meses están en cursos, pero también al foro de litigantes hay habido capacitaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo capacita a los litigantes? Lo es a través del Poder Judicial, o sea, sin duda lo hay a través de las universidades, de diplomados, maestrías, especialidades, cursos de posgrado que las universidades privadas ofrecen a los litigantes o al gremio jurídico, ¿no? El gremio de los abogados y abogadas litigantes. Pero la Escuela de Estudios y de Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Guanajuato está ofreciendo esta maestría en Justicia Familiar, la maestría en Derecho Procesal Judicial, está también ofreciendo la especialidad en Justicia Familiar, incluso hay una maestría en Medios Alternos de Solución de Controversias que me dicen que es maravillosa, acaban de abrir el doctorado, me parece que es un muy buen lugar para poder capacitarte si eres interno, si eres parte del Poder Judicial, y también lo están ofreciendo para los externos, para los litigantes, pero pues como toda capacitación profesional pues implica un costo y hay que pagarlo, pero es maravilloso, yo lo recomendaría. Bien, pues esto se lo pregunto a Melissa porque realmente lo que quiero traducir es que ni los jueces ni los litigantes son personas, ¿cómo se puede decir? Que de repente entraron ahí porque no había otros y los metieron. O sea, no son improvisados, pues, en pocas palabras, ¿no? Así es. ¿Hace cuántos años que tienes litigando en materia familiar? Pues me parece que yo ya litigaba asuntos familiares bajo el sistema tradicional, pero no tanto, porque además no había tantos casos. No. Como se han venido incrementando y como la problemática también en la familia se ha venido incrementando. Yo empecé a litigar en materia familiar antes, desde que estaba el sistema tradicional, e inicié con el nuevo sistema oral familiar en el estado de Guanajuato y particularmente aquí en Celaya, y desde entonces he estado litigando asuntos familiares a la par de otras materias. Melissa, ¿cuánto tiempo dura un juicio de oralidad familiar? Porque a veces los justiciables o las personas que requieren, pues piensan que es eterno, ¿verdad? ¿Cuánto dura aproximadamente la primera instancia de un juicio familiar? La primera instancia está conformada por las siguientes etapas. Tenemos una etapa postulatoria, que es la demanda, contestación de demanda. Puede que al contestarse la demanda haya una contrademanda que se conoce como una reconvención. Establecida la etapa postulatoria, viene la segunda fase, que es la fase de audiencia preliminar. Después viene la audiencia de juicio, que es la tercera fase, y después viene la de sentencia. Esto aproximadamente dura 6 meses. Es casuístico. También tiene que ver con la gravedad de la cuestión familiar. También tendrá mucho que ver con el estilo de litigio del abogado o de la abogada que representa alguna de las partes. Yo creo, siempre yo he propuesto, en cualquier foro académico en donde me he plantado, siempre he propuesto la necesidad de que el abogado litigante en materia familiar se le exija una certificación, porque me parece que la capacitación que debe tener un litigante en materia familiar no es la misma que se le debe exigir a un litigante en materia civil o en materia mercantil. Ocurrió, por ejemplo, con el nuevo sistema procesal acusatorio, penal acusatorio, en donde al litigante en materia de justicia penal para adolescentes se le exige una especialización, una capacitación en justicia de adolescentes, y en materia penal en general también se le exige, de tal manera que si el juez advierte en el abogado o en la abogada una falta de capacitación, una falta de pericia o de experticia en la representación en materia penal, el juez debe, no puede, debe, exacto,
debe sacarlo, debe separarlo del caso. ¿Por qué? Se pone en riesgo la defensa adecuada y la representación legal adecuada. Le saca la tarjeta roja. Así es, porque en materia familiar no ocurre. Claro. Sí, también tenemos intereses de gran importancia, como es el superior de la infancia, la perspectiva de género, tenemos temas de violencia, tenemos temas de asimetrías generacionales, históricas. O sea, hay cuestiones que importan a la sociedad tanto como las cuestiones penales. Melissa, yo quisiera que brevemente le explicaras al auditorio en qué consiste pues, este principio protector de la infancia, la perspectiva de género. ¿Qué son todos estos principios? Ok. Para que sepan que estos se aplican dentro de un juicio. Así es. ¿Verdad? ¿Y con qué clase de partes? Así es. Bueno, espero no extenderme tanto. En materia familiar, como ya se extendió a otro tipo de juicios, por ejemplo, en materia civil, en materia mercantil, pero en materia familiar sobre todo se protege o se privilegia identificar a una persona en condición de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad, Melissa? La vulnerabilidad es un estatus que puede sufrir una persona por las condiciones en las que se encuentra en su entorno. Es cualquier factor que te pone en un riesgo y que no permita que puedas acudir o llevar un juicio en igualdad de oportunidades. O sea, como debilidad. Es una debilidad, son factores de riesgo que no te permiten una justicia equitativa, o sea, no te pone en una relación simétrica con tu contraparte frente al juez, sino que por el contrario te pone en desigualdad, te pone en desventaja. Puede ser, no es solo la condición de ser mujer, tiene que ser una mujer con otras condiciones, bajo otras condiciones de riesgo. Por ejemplo, la pobreza, la violencia, puede ser también la condición indígena, puede ser la condición de sufrir alguna incapacidad o mermar alguna capacidad física de motriz o cerebral, algo que merme tus capacidades o habilidades físicas o mentales. Puede ser también, y lo es, de hecho, la minoría de edad. Son niños, niñas y adolescentes. O sea que ahí podríamos incluir también a las personas de la tercera edad. También la tercera edad puede ser un factor o una condición de vulnerabilidad. Entonces, una persona que se encuentra involucrada en un juicio que sufre algún factor de vulnerabilidad debe recibir una protección especial del juez. Ahí es donde entra el interés superior del menor y la perspectiva de género, que son principios que tienen 3 niveles o implican 3 aspectos. Implican ¿Puedo continuar? Puede implicar, es un principio para poder interpretar la norma sustantiva, que es la norma que te da derechos, que te ubica como un sujeto titular de derechos, o también puede ser un principio para aplicar la norma adjetiva, que es la norma procesal, que es la que te dota de herramientas para tu juicio. Y también es un principio como derecho fundamental, es un derecho humano conforme al cual el juez tiene el deber de juzgar tu caso cuando identifica que tiene que aplicar este principio a tu favor. En resumidas cuentas o en un vocabulario más común, son los lentes que el juez se tiene que poner para poder analizar y para poder tratar el caso, pero tendrá que ser a través de estos principios. Los principios es la visión que tiene que tener el juez para tratar ese caso o para juzgar ese caso en particular. Bien, Melissa, estamos por terminar el segundo segmento. Yo quisiera que nos mencionaras cuáles son los pleitos más frecuentes en la justicia familiar. Pues son los casos de divorcio, que al finalizar el matrimonio hay una disputa entre las cuestiones económicas, pensiones alimentarias y también en torno a los hijos y a las hijas, cuestiones de custodia, cuestiones de convivencia. Esos son los problemas más comunes que vemos en tribunales. ¿Por qué se dan estos problemas económicos? Se entiende que quien es el obligado a pagar alimentos pues debe hacerlo. Uh-huh. ¿Eso se entiende que es aquella persona se niega? Sí, al final del matrimonio
Es tanto, o sea, nosotros sabemos que se trata de cuestiones emocionales, maestro. Cuando se llega a la determinación de un divorcio, esto puede emparejarse a un desequilibrio familiar. Se va a ocasionar una inestabilidad en la familia de la que estamos hablando. Y se pierde la capacidad de papá y de mamá de sentarse a dialogar y a ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser los términos del divorcio y cómo van a ser las nuevas condiciones de la familia ahora tras la separación. Y es difícil porque se da el rompimiento de pareja. Pienso yo que cuando surgen problemas entre la pareja, lo primero que se pierde es la capacidad de diálogo y la capacidad de comunicación. Pues entonces, cuando llegamos a juicio, nos tenemos que encontrar los jueces, los abogados y las abogadas con esta circunstancia ineludible, que es que las partes materiales, el señor y la señora, no son capaces de poder sentarse uno frente al otro a ponerse de acuerdo sobre su futuro y sobre el futuro de sus hijos. Melissa, en lo personal, y ya para cerrar este segmento, ¿qué diferencia percibes tú en lo personal antes de tu práctica católica y posterior a tu práctica católica? ¿Es la misma visión? En relación con mi ejercicio de abogada en asuntos familiares, sí, maestro. Lo dejamos ahí. Ahorita sí. En el siguiente segmento nos haces favor de contestar. Sí. Estimado auditorio, no se vayan, cada vez se pone esto más interesante para todos porque desgraciadamente los pleitos en materia familiar están abundando y no solo es falta de cumplimiento de obligaciones alimentarias, sino también es violencia intrafamiliar y algunas otras cosillas por ahí que nos va a narrar aquí Melissa. Muchísimas gracias. No se vayan, no le den touch a la pantalla, quédense con nosotros. Ahorita regresamos. He is the only one that can help you, that can save you, that can deliver you, that can fix you, that can repair you, that can give you life eternal. He is the only one. And this is the truth. I beg, allow Him to come into your life. I beg of you, allow Him to work in your life. I beg of you, allow Him to befriend you, to be your friend. Speak to Him every day. Speak to Him every moment. In the morning, at lunchtime, at night time. Speak to Him. Jesus Christ is your life. You need to live Him. He is not a duty, not an obligation, not a task to be fulfilled and to be done. He is life itself, and life can only be lived, and lived only. Live Him, my beloveds. Inhale Him in with every fiber of your being. Let that fiber absorb the love of your life, Jesus Christ of Nazareth. And be happy in the Lord. Good times and bad times, be happy. Bueno, aprovecha, abro el paréntesis. Ser buena persona no es suficiente, Jorge. Nunca es suficiente. Es el principio, es la meta de arranque, pero nunca es suficiente. Pero porque se corre el riesgo de la soberbia, de la vanidad. Pero y precisamente el hecho de ser buena persona es hacer las cosas correctamente. ¿Correctamente según qué? Ser buena persona significa cumplir con las leyes humanas. Por lo ¿Están menos. basados en las leyes de Dios? No Sí, todas. o sea, sí, no. ¿Sale? O sea, no ponderé, yo jamás pondría, y no lo hago, el hecho de, es que tengo que ser buena persona. Unos por 45 Dios. años O sea, tengo de que ser edad. una persona por mí. Y esa es una cosa, porque de aquí de los tres, soy el menos católico. Y yo sé la verdad. Es que a mí, les voy a decir algo que a mí que me ha incomodado todo este tiempo, maestro. No me gusta. Mi suegra y mi suegro son muy católicos. Y yo no soy menos, pero no me gustan esas maneras. O sea, no me gusta de... imposición. No es una imposición. Eso es simplificarlo, reducirlo mucho a ser desobediente, a ser rebelde, porque sería la fórmula muy fácil para entender para todo el mundo. Es rockera y le gusta ser rebelde y es la personalidad que ella misma se creó para la burla que me hace mi hija la mayor. Ay, sí, eres muy única y diferente. No es eso, maestro, no es así.
No, mi otra hermana. Es la otra hermana que me todavía. Uy, sí, muy única. Y siempre me dice, sí, tú muy única y diferente. Sí, dije. Sí. Estás bien, parpadeas. Pero suéltate. O sea, a mí me parece que tiene que ser más natural, es encarnar a Dios. O sea, creo que es a lo que ustedes se refieren cuando dicen que Dios es bueno, es que sea natural, que fluya, no tener aquí en la mente, el mandamiento quinto dice no mentirás, entonces no debo mentir. No debo mentir porque no es yo quise que mi naturaleza fuera la de no ser un mentiroso. Yo tengo que vivir acorde a los preceptos que encarno, y que cuando los encarnas, tu alma, tu carne y tu vida se alinean a esos principios, y no tienes que razonar tanto, sino se vuelve tu naturaleza, se vuelve como tu guía, pues, tu camino trazado a seguir. Eso que estás diciendo es el proceso de conversión. Tú dices, yo amo a Dios, pero ¿dónde está? Pues no lo veo. Pues es que Dios se le ama a través de Jorge, de Emilio, de tu hija, de tu hijo, de tu prójimo, de tus clientes, del juez. O sea, el camino para llegar a Dios pasa por el camino de los hombres y de las mujeres. Eso que estás diciendo es esto que te digo. O sea, ¿quieres llegar a Dios? Señor, quiero llegar a ti haciendo justicia hoy aquí. ¿Qué es lo que puedes decir en la mañana? Porque justamente los preceptos encarnados que mencionas fueron preceptos razonados a través de la divinidad y de la gracia de Dios, que tuvieron que ser plasmados y absorbidos por el humano, así como justamente la ley de los hombres tuvo que pasar por un proceso jurídico a través de identificar. Yo considero que eso de ahí no es justo. Entonces entramos al tema de la filosofía. Para poder asentar eso, para hoy en día el ciudadano vivir la justicia, tiene que basar su comportamiento en preceptos previamente escritos. Lo mismo es para la ley de Dios. Los preceptos que tenemos son hechos porque a ti te los dieron así. Hay mucha gente que no, que los tiene que razonar. Hay mucha gente que dice, es que yo tengo que pensarlo, esto a mí no me cuadra. Yo amo a Dios, pero ese mismo amor, o sea, es como el amor entre pareja. Yo amo a mi pareja. No sé si viste el caso tan conocido de Johnny Depp con Amber Heard, que Amber Heard al final decía, es que yo todavía lo amo. Y probablemente sí, pero en un amor trastornado y egoísta, que no fue purificado por Dios. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo es, yo amo a Dios. Oye, sí, pero aquí está el camino en que Dios nos vino a mostrar de cómo amarlo. Y no quiere decir que tus intentos... Yo creo que con eso dijiste el punto central. Vamos a... porque ya se tiene... Oye, aparte el tren ya está por terminar. Muy bien. ¿Grabando audio? Estaba buena la plática. ¿Estoy de acuerdo? ¿Video? ¿Ya está grabando video? 5, 4, 3, 2... Gracias por continuar con nosotros en este programa Temas de Fe y de Familia. Tenemos aquí invitada a una querida amiga, exalumna, colega, la licenciada Melissa Gutiérrez de Velasco. Gracias otra vez, Melissa. Para quien se vaya incorporando al programa, ¿verdad? Así es, bienvenidos. Nos quedamos en el anterior segmento diciéndonos cómo es que vives el catolicismo dentro de tu carrera. No hablo que te reces un rosario antes de entrar a una audiencia, no hablo de que te hinques ahí, no. ¿Cómo lo vives? Me gustaría, y creo que es lo que se espera, que la respuesta a esa pregunta sea muy dogmática, utilizando expresiones conocida por la Biblia, por cursos católicos y demás. Pero la pregunta es cómo lo vivo yo, así que lo voy a explicar en mis palabras. A tu estilo, a tu modo, a tu forma de ser, tu personalidad. ¿Cómo lo vives? Bueno, sin duda el litigio es mi medio de supervivencia económica para mi familia y para mí. Yo junto con mi esposo pues somos los proveedores, ¿no? Entonces el litigio tiene que ser el medio a través del cual podemos proveer a mis hijas estudio y todas sus necesidades. Entonces sí es una cuestión económica. Pero hay muchas materias con las que se puede lucrar en el derecho, si es tu profesión y a eso te dedicas. En lo personal decidí que la materia familiar no lo sería para mí. La materia familiar no tiene que ser un medio de lucro. Claro está que si hay clientes que pueden pagar su representación legal, pues sí, voy a cobrar,
precisamente por esta razón, ¿no? Porque es una fuente para poder proveer a mi familia lo que necesita. Pero también tenemos muchos asuntos pro bono, y la razón es la siguiente. En las mañanas, cuando yo despierto y tengo una audiencia, digamos, para ese día en materia familiar, que es especialmente complicada, donde el asunto familiar y las personas a proteger en ese juicio se trata de un asunto muy complejo, pues sí, platico con Dios en la mañana en mi mente, y lo que le pido es que me rindo totalmente a su mano para que me utilice como instrumento para verdaderamente ser la factor de solución y de conciliación de los miembros de esa familia, y que de esa audiencia pueda verdaderamente llegarse a la raíz del conflicto, y que todos los que vamos a intervenir en esa audiencia, el juez, el fiscal, el procurador de protección de niños, niñas, adolescentes, el abogado que es mi contraparte, las partes materiales, el señor y la señora, todos podamos estar en esa audiencia en conciencia y podamos, como adultos, verdaderamente poder llegar a la solución, y yo no ser factor de obstaculización de ellos, sino que con mis conocimientos y con mi experiencia, que nunca es toda y que nunca es suficiente, pero que sí pueda ser útil y al servicio de Dios para poder, en esa audiencia, poder solucionar el conflicto de esa familia. Me aterra el derecho familiar. Me parece que de todas las materias es una materia muy difícil porque no solamente comprometes tu razonamiento, comprometes tu estómago, comprometes lo que te preocupa como ciudadana, como tu posición en la sociedad, como ser humano, como mujer, como madre, como abogada, como todo lo que cada uno o cada una significa dentro de su posición especial en ese momento de su vida. Me preocupa que mi consejo, que mi representación sea la incorrecta, y que por mi causa no se haya podido solucionar un conflicto familiar. Eso me preocupa mucho. Me parece que es una gran responsabilidad que tenemos en las manos los abogados, y me encomiendo mucho en Dios para que, si es esa audiencia y frente a los tribunales donde se debe resolver ese conflicto familiar, y que de ahí, de ese momento, dependa que permanezcan o fortalezcamos o restablezcamos los vínculos familiares y se puede resolver el conflicto, pues me rindo en sus manos para que me utilice. Déjenme platicar ese auditorio que eso que dice Melissa, bueno, pues cuando yo ejercía el litigio, pues es el pan de cada día, el estrés, la tensión, el hacer propio un problema ajeno y vivirlo con responsabilidad, porque las personas te buscan para que le ayudes a resolver un conflicto, y ese conflicto lo tienes que vivir con pasión, ¿verdad? Entonces, estimado auditorio, en verdad créanme que escuchar estas palabras de parte de una abogada católica como lo es Melissa, pues es una garantía de compromiso, que ella va a hacer lo posible y a veces hasta lo imposible, a veces, por sacar los intereses de quien representa. Que por conocerla a ella, yo sé que siempre elige a la parte más vulnerable, aunque no necesariamente. Puede ser que a veces defienda a un varón de una injusticia femenina, porque créanme que de verdad a veces se dan. Pero no es tema del punto. El punto es el compromiso del abogado católico, de llevar la fe a la materia humana, a las relaciones humanas, y principalmente pues a la familia. Déjenme decirles que usualmente quien pierde un pleito se le condena a pagar los honorarios del abogado y los gastos de la otra parte. En materia familiar no hay tal. Así es. Porque es un principio protector de la familia. No te condeno a que pagues los gastos del juicio, pues porque de por sí ya gastaste en periciales y gastaste en esto y en lo otro, pues es una carga sobre la familia. Sobre la economía de la familia. Sobre la economía de la familia. Melissa, yo quisiera que en esta tónica de la práctica de tu fe católica dentro de litigio familiar, créeme que si un día yo tuviera un litigio familiar, yo te iba a consultar a ti. Ay, maestro. Para que me y yo a usted. ¿Verdad? Hacemos equipo. Sí. Y es que en verdad, déjenme decirles, querido auditorio, que a veces uno tiene miedo a hablar de Dios, porque piensa que lo van a tachar uno de mucho. Pero créanme que gracias a eso, al hablar de Dios con colegas, te das cuenta que no somos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino que hay muchos que profesan la misma fe, y su práctica profesional
pues se ve reflejada en una actitud honesta, leal, no solo para él mismo, sino para el juez y para las partes, ¿verdad? Entonces, pues eso es muy importante. Yo invito al auditorio que preferentemente, si viven su práctica católica, siempre encomienden a Dios su pleito. Yo sí lo hago, o lo hacía con mis clientes, Melissa. Yo le decía, oiga, ¿usted es católico? Sí. ¿Profesa? Sí. Bueno, pues rece por usted, por mí y por los que vamos a participar, porque lo vamos a necesitar. No, sí lo hago, dice, rezo a el rosario, ¿no? Maestro, ha llegado a suceder en el despacho que antes de la audiencia también preguntamos a la señora o al señor, que sea nuestro cliente, ¿es católico? Sí. Ah, bueno, véngase, vamos a aprender el sirio. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad lo hacemos. O sea, y maestro, por mucho que tratemos de prepararnos, que lo repito, nunca es suficiente, o sea, nunca se sabe todo y nunca es suficiente, y a lo mejor también todo lo que sabes a lo mejor tampoco es tan útil en algunos casos. Claro. Yo la verdad, no hay día que no me sienta una abogada muy torpe, una abogada que todavía le falta mucho por conocer y por mucho que aprender y entender. Y esto lo voy a decir con toda honestidad. Yo, si en la mañana no me encomiendo, no rezo, no siento esa fuerza, no siento esa protección, no siento esa compañía para poder afrontar cuestiones familiares, problemas personales, porque los temas familiares, los asuntos familiares se vuelven tus temas personales. Claro. Porque son personas involucradas sufriendo en manos del juez y de los abogados, y con su confianza en nosotros tres para poder llegar a la solución. Entonces sí se vuelve también tu tema personal, porque sabes que en tus manos está el perpetuar o solucionar el sufrimiento de toda una familia. Entonces sí es muy preocupante ciertamente, y yo la verdad honestamente no podría yo sola con este estrés y esta responsabilidad. Sí necesito encontrar fuerza en Dios para poder afrontar estos casos. Ay, Melissa, me dejas sin palabras, porque en verdad el descubrir que un colega lleva tan profundamente arraigada su fe en Dios, su creencia, su deseo de justicia, su deseo de protección hacia la familia, porque la familia no es una creación legal, es una regulación legal. La familia es algo natural, ¿verdad? Que el derecho reguló y evidentemente a la luz de la fe católica, la familia es una creación de Dios. Entonces hay que proteger lo que Dios creó, la familia, que es lo que hoy muchas corrientes ideológicas, que no voy a entrar al tema, tratan de destruir la familia. ¿Por qué? Pues porque habiendo familia, el ser humano es un ser humano sano mental y espiritualmente. ¿Verdad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa parte dentro de nuestra fe católica? Quiero preguntarte algo más, Melissa. No sé si fuera posible que recordaras algún caso en especial, obviamente sin decir nombres ni nada, pero de hechos, donde tú digas, yo aquí vi la mano de Dios porque ayudé a tal persona, ayudé a esa otra. ¿Recuerdas alguno? Sí, hay un caso muy emblemático. Mire, se trataba de un muchacho, su papá y su mamá, ellos dedicados al magisterio, ellos eran maestros, jubilados, y este muchacho en su adolescencia tuvo una adolescencia media alocadilla, conoció ahí una chica y procrearon un niño, no se casaron. Entonces la chica se regresa con su familia y ahora con un niñito de 4 años de edad, 5 años de edad, mientras que el chavo continúa viviendo con su papá y con su mamá. Finalmente la familia más estructurada de él logra sacarlo o restablecer su futuro y su vida de su adolescencia, y el chavo pues ahora ya tiene un trabajo estable, terminó de estudiar y demás, mientras que la chava sigue inmersa en este entorno medio alocado en el que también se encuentra la familia. Entonces ella junto con su familia vivían no sé si todavía, en una calle muy problemática y muy insegura de Celaya. Entonces me contrata a mí el abuelito, el abuelito paterno, el papá del papá del niño, y lo que me platica es que pues en esta calle vive toda la familia de la chica y están dedicados a la delincuencia, incluso hay un tío ya
cumpliendo una condena en la cárcel y demás, muy problemático. El niño con muchos riesgos, se la pasa con todos los primos de todas las edades, el niño desnudo en la calle, caminando, los vecinos le tienen que dar de comer, muy mal, muy mal. Entonces, iniciamos el proceso para poder pedir la custodia del chiquito, y yo en la demanda pedí la custodia provisional del niño para salvaguardarlo de inmediato mientras dure el juicio y se dicta una sentencia donde se determine si papá o mamá quién es el más idóneo para hacerse cargo de la custodia. Pero mientras tanto yo pedí la custodia. Entonces desde la demanda yo le pedí al juez esa medida provisional y el juez me dijo, y yo le pedí una inspección de que el juez fuera a la calle para que vieran las condiciones en las que vivía toda la familia y vieran bajo qué condiciones era el entorno del chiquito. Y el juez me lo negó, el juez muy inteligente. El día de la audiencia para medida, el juez en ese momento dijo, ahorita yo, no porque me lo haya pedido licencia, yo voy a practicar la inspección. Y porque el juez dijo de sorpresa. Claro. En ese momento nos fuimos eso fue de Dios. Claro. O sea, de verdad que en ese momento el juez muy preparado, de hecho, es de los jueces es de la primera generación de jueces en materia familiar que capacitó a las demás generaciones. Entonces el juez en ese momento nos llevamos al técnico para poder videograbar. Y en el momento de sorpresa pudimos tener cuenta de las condiciones reales en las que vivía no solo ese niño, sino todos los niños de la familia. Híjole. Y fue así, y fue sorpresivo, fue así. El juez en ese momento dijo, es en este momento porque en este momento de sorpresa, sin que nadie sepa y nadie tenga oportunidad de preparar ni ocultar ningún elemento, ahorita en este momento nos fuimos, pues ya tuvimos descubrimos de más cosas, más de lo que me había comentado la familia del chico y vecinos, y regresando el juez determinó la custodia provisional a favor del papá, pero ahí no acabó la historia, maestro. Adelante. La familia de este chico, tan buena familia, pasamos a mediación, porque usted sabe que esa es una herramienta en la que se insiste especialmente en materia familiar, como la solución idónea para poder resolver los conflictos familiares, no a través de una sentencia, sino a través del acuerdo entre las partes. Pasamos con la chica, yo me acuerdo que le tomé las manos y la miré a los ojos y le dije, a ver, la situación que tú tienes en tu familia no te la mereces, no es para ti, no es imposible cambiarla. Ahorita hay una oportunidad para tú le puedes dar una oportunidad hoy a tu hijo, no lo veas como una agresión, este no es un arma en contra de ti, velo como una oportunidad que a lo mejor tú no tuviste para poder transformar la vida de tu hijo. Esto no significa que deja de ser tu hijo, no significa que lo vas a dejar de ver, velo como una oportunidad para que tu hijo esté mejor. A lo mejor nunca se te presentó y nunca se te ofreció esta oportunidad, aunque también lo pudiera ser para ti. Pues después de eso yo en ese momento se lo planteé, pero no me imaginaba el alcance de esta plática. Y después de un año me fue a visitar el abuelo del niño y me platicó que eso le impactó tanto a la chica, que la chica, desde luego la medida provisional fue concedida, pero al año la chica dejó el entorno de su familia, pidió que le dieran hospedaje en la casa de la familia del papá de su hijo. Muy buenas personas, los maestros jubilados lo hicieron y la apoyaron para terminar la preparatoria. Y también pudo cambiar la vida de esta chica. Entonces estoy convencida que nuestra intervención en los asuntos familiares puede transformar vidas. Estimado doctor, yo creo que es tan evidente como la fe, la buena voluntad de las personas siempre se materializa, porque Dios nunca nos abandona. Aunque no es el punto, quiero comentar en un sesgo sobre el tema holístico de todas las profesiones y de todos los derechos. Se habla de derecho holístico, que es pues que el cliente no nada más te cobro tanto, te defiendo, la audiencia, las fechas, no, espérame, a ver, quién eres, cómo eres, tu entorno, tus preocupaciones, tus angustias, tus necesidades, tus posibles soluciones, el futuro. Eso fue lo que hiciste, nada más que lo hiciste desde el punto de vista católico, el amor al prójimo,
¿verdad? Entonces yo pues quisiera hacer a lo mejor un llamado a todos nuestros colegas que si no son creyentes, al menos en el catolicismo, lo hagan desde el punto de vista holístico, que vean en la persona alguien valioso, que es un alma que está frente a ustedes, que tienen que respetar, que tienen que valorar, que tienen que ayudar con una palabra de aliento, como tú hiciste, ¿verdad?, con estas personas. Pues créanme que en verdad, bueno, yo tengo la misma profesión que Melissa, y sé de los problemas que representa el litigio. En el litigio siempre es estar en constante tensión, en preocuparse por el asunto del otro. Y la verdad sea dicha que yo nunca dejé a Dios fuera. Yo me acuerdo que a mis alumnos y un egresado me decía, un día me saludó, me paró en la calle, o en mis juzgados, no me acuerdo, y me dice, oiga, hoy me acordé de usted. Le digo, ¿por qué? Dice, pues es que estaba en la audiencia y me acordé que nos decía en clase, nunca dejen fuera a Dios de su práctica profesional. Y yo me acordé, hice una pequeña oración, una ejaculatoria, y todo salió bien, ¿verdad? Melissa, yo quisiera ahora pedirte, como para el cierre de esta entrevista, que hay mucha materia de qué platicar, pero así como yo les di un mensaje al auditorio, que tú les dieras un mensaje en materia de derecho familiar, o a los colegas que pueden estar viéndonos o que nos van a ver, ¿qué les dirías? ¿Qué les quieres decir? La abogacía no es solamente un medio económico que puede ser muy bueno, pero debemos entender que la abogacía puede transformar vidas, puede ir más allá, puede trascender a lo económico, puede trascender a lo material. Podemos identificarnos y podemos responsabilizarnos de ser factores de cambio. Si tan solo miramos a las personas a los ojos, si entendemos su vida, si entendemos sus necesidades, si entendemos su pasado, si entendemos su historia, si les recordamos lo valiosos que pueden ser, que son merecedores de una vida en mejores condiciones y que son capaces de ellos también poder modificar esos propios factores, pienso que podemos darle a nuestra profesión una verdadera aportación, no solamente a la sociedad como sociedad, porque eso es ir como muy al movimiento, a las ondas o al ritmo de la sociedad con sus modas. No, es una aportación a la humanidad, es entender que nosotros tenemos una herramienta, que tenemos la virtud de haber estudiado, de haber adquirido, una herramienta a través de la cual, como una espada, como un arma, como algo que podemos poner al servicio de la humanidad, que verdaderamente puede transformar sus vidas, si entendemos la responsabilidad, la conciencia en ello. Sin palabras, Melissa, qué bonito mensaje, gracias. Bueno, pues a quienes nos estén viendo, que sean estudiantes de Derecho, sepan que están estudiando la profesión correcta, que no es una profesión sencilla, es compleja, muy compleja, ¿verdad? A lo mejor hay quien la estudia porque dice, aquí no hay matemáticas, ¿verdad? Ah, sí. Pero la realidad es que tiene un gran compromiso humano. Así es, tiene un gran compromiso. Un gran compromiso humano. Melissa, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Me deja un gran sabor de boca y así como con ganas de volverte a invitar en otra ocasión. Ay, gracias, maestro. Pero miren, déjenme decirles al auditorio. Quise empezar con la entrevista para que conocieran a Melissa cómo fue el desarrollo como persona. El que tuvo necesidad económica, trabajó en la radio, se le abrieron las puertas, gracias a Dios, ¿verdad?, en la radio, y que no tenía que de alguna manera modificar sus patrones de personalidad. Ella era metalera, rockera, media rebelde, ¿verdad? Y así Dios nos quiere, así Dios nos acepta. Lo importante es saber escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y quiero cerrar el programa con una parte de la Escritura. Dios ama la justicia y ama el derecho. Estimado auditorio, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de su programa, Temas de Fe y de Familia. Muchas gracias. Adiós. Gracias por invitarme, gracias por el café.